¿Cuántas veces han escuchado decir que en Venezuela hay dictadura? Por cierto, una extraña dictadura, donde en 2 décadas se han llevado a cabo 28 elecciones y este 21 de noviembre se celebrará el proceso electoral número 29 para escoger a 23 gobernadores o gobernadoras, 335 alcaldes o alcaldesas, entre otras autoridades. Y participan 70.000 candidatos de todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha, radicales, es decir, una pluralidad. Pero, ¿por qué unos comicios locales, que en otros países pasarían desapercibidos sin ser noticia de primera plana, en Venezuela son un hecho extraordinario y mantienen las miradas del mundo puestas sobre este país? Bueno, como saben, Venezuela está sometida a un asedio internacional por parte de Estados Unidos y sus países aliados. Junto a la oposición venezolana han construido la narrativa de una dictadura que no dejan de decir, a pesar de estar participando o haber participado en elecciones anteriores. Pero esto no nos debe extrañar, forma parte de la política de ataque para desdibujar la verdad en las naciones que no son afines a Washington. Esa es la verdad. Esto mismo están haciendo, por ejemplo, con Nicaragua, que el próximo domingo celebrará elecciones presidenciales. Lo hicieron con Bolivia, hablaban de dictadura de Evo Morales, mientras además se desarrollaban las elecciones y daban un golpe de Estado. Es simple, la palabra dictadura es igual a deslegitimación, la ecuación perfecta para desestabilizar gobiernos democráticos y sembrar en el imaginario colectivo nacional e internacional que están en presencia de un Estado ilegal, forajido, y por lo tanto no se puede ser amigo de un dictador. Por allí comienza todo. Dictadura en Venezuela, pongamos el punto en la I. En enero de 2019, Estados Unidos se embarcó en una nueva aventura en Venezuela, un plan muy bien orquestado que allanaría el camino para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, o eso creían ellos. Para este propósito, escogió a un político poco conocido y sin liderazgo, que con tan solo 97.492 votos en las elecciones parlamentarias de 2015, es decir, con el 26% del padrón electoral de su región, obtuvo el cargo de diputado por el estado de La Guaira. No obstante, esto no le impidió inconstitucionalmente autoproclamarse como presidente interino del país en el año 2019. Vale acotar que con el amplio apoyo de la administración de Donald Trump y el llamado Grupo de Lima. En este escenario de agresión, el 29 de febrero de ese mismo año se orquestó una operación utilizando como ardid el presunto ingreso de ayuda humanitaria al país. Este hecho tenía como objetivo crear un escenario propicio que facilitara una intervención militar en la nación venezolana. Este escenario, perfectamente planificado y con una fuerte campaña mediática, estuvo marcado por el sacrificio de la verdad y los falsos positivos por parte de los que pretendían socavar la soberanía nacional. Asimismo, desnudó lo que vendría: corrupción, saqueo de los activos de todos los venezolanos y la vinculación de Guaidó y su entorno con el narcoparamilitarismo de Colombia. Luego del fracaso en el ingreso de la supuesta ayuda humanitaria, 2 meses después, el 30 de abril, la oposición extremista encabezada por Juan Guaidó y Leopoldo López intentarían nuevamente interrumpir el hilo constitucional en la llamada Operación Libertad, en el que utilizaron a un grupo de militares desertores para intentar un nuevo golpe de Estado. En la mañana del 3 de mayo de 2020, un grupo de exmilitares venezolanos, acompañados de 3 integrantes de una contratista de seguridad privada estadounidense, incursionaron en el estado costero de La Guaira con el objetivo de cometer un magnicidio contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Esta acción, denominada Operación Gedeón, se saldó con 8 mercenarios muertos y 17 detenidos, incluyendo los ciudadanos estadounidenses. Esta operación también tuvo un intento fallido de incursión
incursionar con otro grupo a través de las costas de Choao, en el estado de Aragua. Las investigaciones posteriores arrojaron que estos mercenarios salieron desde territorio colombiano y que al frente de este plan terrorista se encontraba el exmilitar venezolano acusado de narcotráfico, Cliver Alcalá Cordones. Asimismo, las pruebas demostraron que el opositor Juan Guaidó y sus asesores firmaron un contrato con Silvercorp, la compañía de seguridad privada encargada de la operación, por un valor de 213 millones de dólares. A pesar de los numerosos delitos contra la seguridad nacional del país y los intentos de magnicidios y golpes de estados, tanto Estados Unidos como la Unión Europea continuaron dándole el respaldo al inexistente gobierno de Guaidó, mientras con el mayor cinismo acusaban al gobierno de Nicolás Maduro de ser una supuesta dictadura que socava los valores democráticos. Desde que llegó al poder la revolución bolivariana, para Estados Unidos no hay democracia en Venezuela. Han intentado muchas veces sin éxito golpes de Estado, tanto al comandante Hugo Chávez y ahora al presidente Nicolás Maduro, hasta el extremo de un magnicidio que fue frustrado. No importa las veces que se convoquen a elecciones, no importa si la oposición participa en los procesos, porque al final, aun cuando ganen algunos cargos populares, la narrativa siempre es la misma: un sistema electoral fraudulento y una dictadura. ¿A qué le teme Washington y sus aliados? ¿Es la verdadera democracia un mal ejemplo para su política de chantaje e injerencismo? En 2014 comienza la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela, Freedom 2, donde ya en documentos del Pentágono, del Comando Sur, aparece involucrado Luis Almagro, el secretario general de la OEA, en un plan del Comando Sur para justamente mediante la violencia, mediante las guarimbas, tratar de derrocar a Maduro, a Nicolás Maduro, que había sido el reemplazo tras la muerte de Hugo Chávez. Es decir, vemos cómo las guarimbas violentas adoptan formas de la guerra no convencional, incluso formas de guerra híbrida, que incorporan en las calles también a elementos de la criminalidad y a mercenarios. Es decir, vemos que hay todo un continuum durante 22 años que lo que menos le importa a Estados Unidos es la democracia, sino que lo que ha estado impulsando bajo la bandera de que en Venezuela hay una dictadura, como también pregonan desde hace más de 60 y pocos años que hay en Cuba con los hermanos Castro, como se tildó de dictador también a Evo Morales previo al golpe militar, cívico-militar de la OEA en 2019 en ese país. Es decir, siempre Estados Unidos está agitando para sus adversarios políticos e ideológicos los estigmas, las matrices de opinión que hablan de dictadura, que hablan de populismo, que hablan que hay crisis humanitaria y esta se puede desbordar en el vecindario y eso puede dar pie entonces para una intervención humanitaria con apoyo de la OEA, con apoyo de la OTAN, con apoyo, digamos, de grupos como este que se creó por la administración Trump, el Grupo de Lima, el fenecido Grupo de Lima. Es decir, permanentemente Estados Unidos lo que persigue son intereses. La oposición radical apoyada por Estados Unidos tiene años insistiendo en elecciones presidenciales, mostrando su fachada de democracia luego de intentar golpes de Estado y tratando de convencer al mundo que en Venezuela hay una dictadura. Lo cumbre es que no participaron en las presidenciales del año 2018. Solo lo hizo un sector de la oposición democrática. Ese sí decidió formar parte del proceso, distanciándose de las salidas violentas de sus colegas. Ese año 2018, Nicolás Maduro resultó reelecto presidente y meses después, Estados Unidos se le ocurrió la genial idea de imponer un supuesto gobierno interino que nunca tuvo éxito y que no existe, pero que utilizaron para profundizar el bloqueo ilegal en contra del país. El 21 de noviembre hay elecciones regionales y ahora sí participará la oposición violenta. ¿Qué hay detrás? ¿Será que Estados Unidos está en un callejón sin salida? ¿No sabe qué hacer con ese supuesto gobierno interino? El gobierno de Venezuela y la oposición extremista de ese país instalaron una mesa de diálogo en México con el objetivo principal de lograr que Estados Unidos levantara las sanciones ilegales. Con esta jugada, la oposición pretende allanar el camino a su participación en las elecciones regionales del 21 de noviembre, luego de tantos intentos de sacar del poder a la revolución bolivariana por la vía violenta e ilegítima. Que la Unión Europea, a última fecha, luego de querer intervenir
imponiendo condiciones para enviar una misión observadora a las elecciones, ha firmado un convenio de entendimiento con el gobierno para monitorear las elecciones, ¿no? Esto es positivo. También que el Centro Carter vuelva a participar como lo ha hecho en anteriores elecciones. Es decir, creo que el proceso, el sistema electoral venezolano está legitimado por la vía de los hechos y que no dice la oposición o no dicen los grandes medios, no reconoce Estados Unidos que cuando en 2016, en diciembre, la oposición ganó la Asamblea General, y cuando hubo toda una campaña mediática de meses antes diciendo que si perdía Chávez, que si perdía Maduro no iba a reconocer el resultado de los comicios, en la misma noche de la elección el presidente Maduro reconoció que habían perdido la Asamblea. Entonces, bueno, la vía de los hechos, digamos, vienen a demostrar que hay un proceso que ha demostrado las normas de la democracia. Es más, Venezuela y un puñado de países son los que en el seno de la Organización de las Naciones Unidas han defendido los principios del multilateralismo. Los 4 principales partidos opositores, incluido el de Juan Guaidó, el supuesto presidente interino apoyado por Estados Unidos, han decidido no boicotear las próximas elecciones o por lo menos ya no promueven la abstención. Ahora, como locos, llaman a votar. Y tras años de intentos de golpes de Estado y magnicidio, como lo hemos dicho, este sector extremista de la oposición regresó al camino democrático. Y como en años anteriores, fuertemente divididos y sin liderazgos. Ahora ya está en pleno desarrollo la campaña electoral. Ella es la candidata del bloque revolucionario, Carmen Meléndez. Está optando por uno de los ayuntamientos más importantes del país, la alcaldía de Libertador, la capital de Venezuela. Mantener la revolución atacada internacionalmente con el bloqueo económico y desestabilizaciones políticas es el gran desafío. Y aquí saludando a nuestro pueblo, una campaña prometedora, una campaña donde estamos construyendo el triunfo del 21 de noviembre. Con nuestro pueblo en las calles, estaremos por todos los rincones de Caracas. ¡Saludos! El mismo terreno lo disputa Tomás Guanipa, candidato de la llamada Mesa de la Unidad, el bloque de partidos políticos apoyados por Estados Unidos, que promovieron desde sanciones económicas ilegales, intentos de golpe de Estado hasta magnicidio. Y los que antes no quisieron participar en las elecciones apostando una salida violenta, ahora se aferran al voto. Nosotros vamos a respetar lo que el pueblo decida. La gente necesita votar y elegir. Si el pueblo vota y elige, lo que el pueblo diga es lo que se va a hacer. Y en definitiva, pedirle a todos que vayan a votar. Son 70.000 candidatos que se disputan 23 gobernaciones y 335 alcaldías. El 80% son de oposición. El 21 de noviembre Venezuela se juega la estabilidad. Lo que está en juego es el futuro de nuestro país, la paz de nuestro país. Nuestra propuesta siempre ha sido esa. El presidente Nicolás Maduro ha hecho innumerables llamados a consolidar la paz, al diálogo. No hemos sido nosotros los que hemos roto con esa premisa de siempre resolver los problemas mediante el diálogo. En el país ya se encuentra una representación de los más de 100 acompañantes internacionales de la Unión Europea que estarán en el proceso electoral número 29. Les llamó la atención la pluralidad de candidatos y de partidos políticos. Si
que ha habido un cambio, que la oposición está también en estas elecciones, está a participar en estas elecciones, y tenemos una comisión electoral que tiene tanto elementos de los partidos en el poder como elementos de los partidos de oposición, con amplia participación, y esto es para nosotros un momento de venir, y también porque hemos sido, como es evidente, convidados a venir. ¿Tiene pensado reunirse con...? También el Centro Carter firmó un memorándum de entendimiento para el acompañamiento en los comicios regionales, en donde se comprometen con el respeto de las reglas constitucionales del país. ¿Por qué gobiernos democráticos como el de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros son señalados por Estados Unidos como dictaduras, pero países donde hay asesinatos sistemáticos y desapariciones forzosas, violaciones a los derechos humanos, como en Colombia y en Chile, son considerados democracias plenas? Ni hablar de países como Arabia Saudita. Estados Unidos tiene problemas, pero tiene problemas también con sus socios principales en la región. En el caso de Uribe, en Duque, en el caso de Colombia, bueno, justamente es el gobierno de los paramilitares, ¿no? De los paracos, que que se han entronizado y que es el principal socio que ha tenido en la región, y ahora aparece un Bolsonaro en Brasil, que es realmente el país que durante los años 60, 70 del siglo pasado era como a donde va Brasil, va América Latina, decían los gobiernos de Estados Unidos desde la época de Kissinger. Bueno, es el lugarteniente, digamos, de las políticas regionales de Estados Unidos, pero hoy atraviesa una crisis permanente. Ya es un gobierno de los militares, porque más de 250 militares están en puestos de control burocrático en el Estado brasileño. Entonces, sí hay grandes manifestaciones en Brasil en contra de Bolsonaro, hay grandes manifestaciones en Colombia en contra del presidente Duque, que son sus representantes demócratas en la región, como los ha tenido Piñera, Sebastián Piñera en el caso de Chile, otro de los aliados de Estados Unidos, del Grupo de Lima. La estrategia de Washington y sus aliados es clara: si no estás con ellos, estás en contra de ellos y te cae todo el peso de su imperialismo. Es así como Venezuela sigue siendo víctima de sanciones económicas ilegales promovidas por la propia oposición extremista venezolana, que ahora sí está participando en las elecciones regionales. En el año 2015, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso una serie de medidas contra el Estado venezolano, entre las que se incluía la congelación de sus activos. Con esta acción se iniciaría el camino del ilegal bloqueo económico contra Venezuela. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, detalló el pasado 6 de octubre que Venezuela ha sido blanco de más de 430 medidas económicas que han imposibilitado el comercio exterior y privado. Rodríguez destacó además que Venezuela ha sufrido pérdidas que superan solo en el sector petrolero los $63.000 millones. La situación humanitaria provocada por el bloqueo económico y comercial contra la nación suramericana fue corroborada por un informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Malena Doha. Los ingresos públicos del país se han reducido en un 99%, mientras que los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a $6.000 millones. Los impedimentos a la importación de alimentos han situado a 2.5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Esto ha generado que la población reduzca drásticamente la ingesta de alimentos diarias, así como la calidad de los mismos. Esto ha provocado un incremento de las crisis familiares, separaciones, trabajo infantil, trabajo forzoso, migración y actividades delictivas. Las sanciones también han impactado sobre la atención sanitaria, que ha propiciado una insuficiencia de medicamentos y vacunas, el aumento de los precios, el deterioro de las infraestructuras debido a la falta de mantenimiento, el déficit para adquirir repuestos y nuevos equipos, la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas. El informe de la ONU especifica que las plazas del personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50 a un 70%.
El Hospital Cardiológico Infantil de Caracas ha disminuido 5 veces el número de cirugías. De un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el periodo 2010-2014, esta se redujo a solo 162 en 2020. Durante el año 2017-2018, el país enfrentó una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria, mientras que la falta de pruebas y tratamientos para el VIH supuso un grave aumento de la mortalidad en el país. Asimismo, el desvío de los activos de la filial estadounidense de PDVSA, Citco, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a al menos 53 niños venezolanos, colocando a los infantes en una situación de riesgo permanente. Negarle a un país su derecho a la autodeterminación es una forma de autoritarismo que va en contra de los principios básicos de la democracia que tanto pregona Estados Unidos. La retórica de la Venezuela dictadura se cae por su propio peso con cada accionar ilegal que emprende Washington contra la soberanía de la nación. Como alguien que provocó esas fallas, yo llamo, este que está aquí, llama bloqueo, sanciones contra un país. Eso ocasiona fallas. ¿Cómo yo me paro ante un país a decir, he venido aquí a solucionar las fallas que yo mismo creé? Es inmoral, es absolutamente inmoral. Por eso cuando uno ve a esos candidatos en la calle, que el pueblo les dice, no te me acerques, no vengas a hablar conmigo, es porque no tienen moral ellos para hablar con el pueblo, porque el pueblo sabe y está consciente que los que crearon, los que pidieron sanciones y todavía piden sanciones contra este país y se fueron de este país perseguidos, hoy se presentaron como candidatos. Luego de 16 años y de varias invitaciones que no aceptó, la Unión Europea decidió enviar una misión electoral para acompañar el proceso del 21 de noviembre. Lo mismo hará la ONU y el Centro Carter. El 21 de noviembre, aun cuando son elecciones locales en Venezuela, se moverá el ajedrez político internacional. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué pasará con su supuesto gobierno interino que no existe? ¿Qué ocurrirá con las sanciones ilegales? El 21 de noviembre lo sabremos. Lo cierto es que Venezuela ratifica nuevamente su democracia. Pusimos el punto en la I.